Hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Que para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que la fe es y viene por oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la fe es derramada en nuestros corazones. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo elemento más importante del Evangelio es la fe. El primero es la palabra de Dios, porque ella es la que produce la fe. Cuando escuchamos la palabra de Dios, y la fe es lo único que nos hará entrar en contacto con el poder de Dios, con la unción de Dios. Por la fe somos justificados. Por la fe somos sanados. Por la fe en Dios seremos dimensionados. Hay una historia en Hechos que dice de aquel hombre que estaba cojo de nacimiento por 40 años. Y Pedro le dice: yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Ese cojo que se levantó y saltó, estremeció Dios toda Jerusalén por medio de ese milagro. Y cuando la multitud se reúne, Pedro dice: ¿por qué ponen los ojos en mí, como que si por mi poder o mi bondad este hombre está sano? Él dice: este hombre está sano porque tuvo fe en el nombre de Jesucristo. Y la sanidad le fue otorgada por la fe que tuvo en el nombre de Jesucristo. Hay ciertas cosas que estoy percibiendo, pero se necesita un cambio de atmósfera en otro nivel para que pueda manifestarse sobre alguien lo que Dios quiere manifestar. Dile a alguien: el que sana es Jesús, el que salva es Jesús, el que libera es Jesús. Quiero que abra su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 33, verso 16. Éxodo 33, 16. Y la palabra de Dios dice así: y aquí, ¿y en qué se conocerá? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos bendicen a Dios? En eso conocerán que somos diferentes, en que tú andes con nosotros. Puede sentarse. Quiero hablar un poco sobre la historia de Moisés, y que en ella encontremos el camino para capturar permanentemente la presencia de Dios. Cuando Dios llama a Moisés, la palabra de Dios dice en hebreo que este hombre era un hombre de fe. Y la Biblia dice que se sostuvo como viendo al invisible. 40 años caminando por el desierto, sin experimentar ninguna prueba de Dios en lo físico. Pero en lo espiritual, la Biblia dice que su fe lo hizo sostenerse. Y caminó mirando al invisible desde el mundo visible. Y llegó el momento en que lo que él creía en lo invisible se le hizo visible. Y en Éxodo 3
Dios se le aparece a Moisés y lo llama de medio de la zarza y le hace un llamado para manifestar su poder. Y este Moisés fue enviado por Dios. Y una de las cosas que me atrae la atención es que Dios le dice: ve y haz maravilla delante de Faraón. Y Dios le dijo: yo iré contigo. Dios le dijo: yo estaré contigo y yo iré contigo. Desde el llamado que Dios le hizo a Moisés, Dios le prometió caminar con él. Y eso es una gran, pero gran diferencia. Cuando eres enviado por Dios y Él camina contigo. Todos conocen esta tremenda historia. Señales y prodigios hizo Dios de forma tangible, innegable. Cuando caminaron por el desierto, llegó un momento en que Dios llamó a Moisés para estar en el monte. Y dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches. Cuando Moisés desciende del monte, Dios le dice en el camino: tu pueblo se ha corrompido. Y Moisés, que desciende con las tablas de los mandamientos de Dios, encuentra que el pueblo de Israel se había corrompido. Y le habían hecho que Aarón levantara un becerro de oro. Y Aarón lo hizo mal porque complació al pueblo en algo que desagradaba a Dios. Ese día Moisés se enojó, se rompieron las tablas y como 3,000 personas, 3,000 hombres murieron. Fue un día muy grave, un día muy temible, porque Dios se había enojado con el pueblo, porque literalmente comenzaron a honrar una estatua y a decir que esa estatua era que lo había sacado a ellos de la tierra de Egipto. Esto fue muy grave, de tal forma que Dios le dijo a Moisés: ¿sabe qué? Yo no caminaré con ustedes. Yo no subiré en este pueblo, porque si yo camino con ustedes, yo los voy a consumir. Y dice que ellos se quitaron los aretes, las prendas, y guardaron lutos por lo que Dios le había dicho. La escritura dice que se sentían tristes, no porque Dios dijo que no iba a ir con ellos, sino porque Dios había dicho que era pueblo de duro servir. Y la palabra de Dios dice que Moisés levantó el tabernáculo y lo llevó lejos al desierto. Y cuando lo llevó al desierto, textualmente en el capítulo 33, dice que Moisés salía del campamento de su tienda. Y cuando se dirigía al tabernáculo, dice la Biblia que todo Israel se ponía de pie para ver a Moisés. Y cuando él entraba en el tabernáculo de reunión, dice que la nube de Dios venía y posaba sobre ese lugar. Y todo Israel miraba la nube de la gloria de Dios descendiendo al tabernáculo. Puede imaginarse eso, la nube de la gloria de Dios. La última vez que estuve aquí hablé de esto mismo, de la nube de la gloria de Dios. Y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara y tenían una relación extraordinaria. Dios le dice: Moisés, yo enviaré mi ángel delante de ustedes. Él los va a introducir, porque yo soy un Dios de pacto. Y yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que le iba a dar esa tierra. Pero yo no estoy a gusto con ustedes. El salmista dice: 40 años anduvo Jehová con ellos en el desierto disgustado. Es inexplicable ver que a pesar de toda la victoria que Dios les dio, Dios no estaba complacido con ellos. ¿Cómo es posible que Dios caminara con ellos 40 años y 40 años Dios estuvo disgustado? ¿Por qué? Porque este pueblo jamás le interesó conocer a Dios. Jamás tuvo interés de conocer de cerca al Dios que lo había librado. Y cuando Dios descendió en el Sinaí,
Dios le dijo: yo quiero que ellos oigan mi voz. Sácalo para que me reciban. Y dice la Biblia que cuando sonaban los truenos y los relámpagos, el pueblo tuvo miedo y dijo: no hable Dios con nosotros, sino habla tú con Dios, y lo que Dios te dice, dínoslo a nosotros. Este pueblo de Israel nunca en el desierto estuvo interesado en Dios, sino en las promesas de Dios. No estuvo interesado en conocerlo a Él, sino en la leche y la miel que Él le iba a dar en Canaán. Y es ahí donde se marca la diferencia de lo que venimos buscando, la mano de Dios y no el rostro. De lo que solos nos movemos cuando necesitamos ser intervenidos por Dios, a la diferencia de otros que se mueven diariamente a buscar a Dios porque le aman, porque le quieren, porque quieren escucharlo, porque quieren pasar tiempo con ellos. Y es impresionante que esa misma actitud está aquí en esta tierra todavía. 40 años, piensen esto, 40 años disgustado. A pesar de todos los milagros, Dios estaba disgustado. A pesar de hacer salir agua de la peña, Dios estaba disgustado. A pesar de la nube que estaba en el aire, Dios estaba disgustado. Porque era un pueblo de duro servir. Era un pueblo que solo se apoyaba en el hombre. Era un pueblo que solo quería relacionarse con Dios a través de otro, cuando Dios quería que ellos mismos pudieran tener experiencia continua con Él. Una de las cosas que te hará crecer no es tener una relación con Dios por medio de otro, es inspirarte por medio de otro, pero tomar actitud de acercarte tú mismo a Dios. Dios te trajo en esta noche porque va a abrir un nuevo camino para tu vida y para el evangelio que estás viviendo. Yo creo que Dios hará cosas grandes sobre alguien que tiene hambre y sed de este Dios vivo. Alguien diga aleluya. Ustedes no se han fijado que la Biblia dice que el tabernáculo de David será restaurado. ¿Por qué no dice el de Moisés? Si Moisés fue el primero que construyó el tabernáculo, y el tabernáculo que construyó Moisés lo construyó de acuerdo a la visión que se le mostró de Dios. Moisés vio el tabernáculo en el cielo y Dios le dijo: asegúrate de hacer tal como se te mostró. Dios le dio el diseño, el tamaño, la distancia, el oro, todo, y le dijo cómo tenía que construirlo. Sin embargo, Dios no extraña el tabernáculo de Moisés. Dios extraña el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Moisés hay tantas cosas que podemos mirar. Lo primero es que en el tabernáculo de Moisés el sacerdote podía entrar una vez al año, y una vez al año podía tener un contacto con Dios. Y cuando entraba para pedirle algo a Dios o para esperar algo de Dios. Pero el tabernáculo de David no se entraba una vez al año, sino que David dijo: voy a poner 24 horas alabanza en esta casa. Alguien tiene que alabar a Dios. El sacerdote iba una sola vez al año en el tabernáculo de Moisés a alabar a Dios. En el de David 24 horas al día se alababa y se exaltaba. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Porque el tabernáculo de Moisés te elevaba al cielo, pero el de David te traía el cielo a la tierra. ¿Sabe cuál es la diferencia del tabernáculo de David y de Moisés? Que David se trajo a Dios. Gracias por su entusiasmo. David dijo: él habita en la alabanza, pues la alabanza le voy a poner 24 horas. Voy a hacer que Dios no se vaya de este lugar. Es tiempo de que tú te levantes y tengas un encuentro diario con la presencia de Dios. Deja de ser mezquino de oración y tú mismo busca a Dios.
Tú no perteneces a la generación de Moisés, a la que solo se relacionan con Dios por medio de otro. Tú perteneces a la generación de David, la que puede y entra acceso a la presencia de Dios. El que tenga sed, venga, venga a mí y beba. Tú no estás diseñado para percibir su poder y su presencia solo cuando haya una campaña o haya alguien invitado. No, Él dijo: el que tenga sed, venga y beba. Tú quieres el fluir afuera, primero bébetelo adentro. Jesús dijo: solo el río sale de ti cuando tú te lo bebes primero. Alaba lo que vive. Cuando yo me bebo el río fluye conmigo. Y solo fluye contigo cuando tú te lo bebes. La salvación individual y la relación con Dios también. Cuando te levantará por ti sola, cuando te levantará por ti solo y buscarás tú mismo a Dios. Sigo paro. David enamoró a Dios, se lo trajo. David mudó a Dios del cielo a la tierra. De hecho, hay un pasaje que dice que Dios dice: extraño a David, y lo tiene en el cielo, pero lo extraña en la tierra. Porque David tenía a Dios contento 24 horas al día, alabando su nombre. Y buscó los mejores salmistas y dijo: vas a cantar de 1 a 2 de la tarde, y tú de 2 a 6 y 24 horas. Yo quiero alabanza en la casa de Dios. 24 horas quiero ríos. Alguien tiene que gritar amén. Alguien tiene que gritar amén. Prepárate, porque esa sequedad se tiene que ir de tu vida. Esa rigidez se tiene que ir de tu vida. Ese estancamiento se tiene que ir de tu vida. Hay un río que va a ser liberado sobre los hambrientos. Hay alguien con hambre en esta casa. Hay un río. Sigo paro. Sigo paro. Dile a alguien: prepárate, porque vas a beber de ese río. Y Moisés tiene ese encuentro diario. Cuando él entra al tabernáculo, la nube viene y dice: y hablaban cara a cara. Tenían una conversación. Sigo paro. Y Dios le dice: Moisés, yo no iré con ustedes. ¿Cómo? No, ya me cansé de ellos. Pueblo de duro servir, no puedo caminar con ellos. Le voy a dar sus dones, le voy a dar sus milagros, le voy a abrir el Jordán, le voy a dar su tierra, porque yo soy un Dios de pacto. Yo se lo prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo le voy a dar sus tierras, yo le voy a dar sus bendiciones, pero yo no estaré con ellos. Puede estar prosperado y no significa que Dios esté contigo. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay algo más grande que los dones. Hay algo más grande que el poder, su presencia. Hay algo más grande que el éxito, su presencia. El éxito más grande de un ser humano no es tener muchas casas de renta, ni ser un tejano con muchos millones que al final ni sabe qué hacer con ellos. Alaba lo que vive. El éxito no es tener muchos views en las redes sociales. El éxito ni siquiera es tener una iglesia llena. El éxito es que Él camine. Que Él camine. Que Él camine conmigo. Alguien tiene que gritar amén. Dios anhela tanto estar contigo, que si tú lees Apocalipsis, dice Juan: y yo vi la nueva Jerusalén, y yo vi calles de oro, y yo vi mar de cristal.
Y yo vi que en el trono estaba la gloria de Dios. Y yo vi que no había necesidad de día ni de luz, que no había necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Jehová era su lumbrera, alumbraba todo. Y vi que el Cordero también iluminaba la ciudad. Y dice Juan, esa gloria, ustedes no se han fijado lo que dice Juan, esa gloria y el que estaba en el trono, yo vi que comenzaron a bajar a la tierra. Alaba lo que está aquí. La gloria viene para la tierra. La Jerusalén nueva viene. Oh, gloria. Se acabó ese cristianismo mediocre contigo. Es tiempo de que te tiren el río y nade aguas profundas. Sigo, Padre. Y le dice Moisés, cuando Dios le dice eso, le dice: si yo he hallado gracia delante de ti, ¿qué es lo que nos va a hacer distinto a los pueblos? No es el ejército, eres tú con nosotros. Eso es lo que va a marcar la diferencia de todos los pueblos de la tierra, le dice Moisés, en que tú andes con nosotros. Y comienza Moisés a cambiarle la opinión a Dios. Gracias por su entusiasmo. Y comienza a enamorarlo. Y le dice: ¿sabe cuál es el problema, Dios? ¿Cuál? Que yo me acostumbré a andar contigo y ya yo no puedo caminar sin ti. Yo prefiero que tú me mates en este desierto a que yo camine un día sin tu presencia y que tú no seas mi compañero. Alaba a los que vive. Grita: Dios quiere caminar conmigo. Dilo: Dios quiere caminar conmigo. En esta noche Dios está despertando en alguien esa pasión. Siéntate un minuto. En el principio Dios le dice: yo no iré, no andaré con ustedes, no caminaré. Y después dice: ok, caminaré contigo. Moisés hizo cambiar de opinión a Dios. ¿Por qué Dios al principio dice no caminaré y después dice está bien, andaré contigo? Porque Dios será encontrado cuando le buscan de corazón. ¿Sabe qué me dijo Dios? Yo solo me le escondo a los que no me buscan, pero me hallan los que temprano se levantan a buscarme. Dios vio que Moisés no podía vivir sin él. Dios vio que Moisés amaba su presencia. Dios vio que Moisés tenía hambre, no del éxito sino de Dios, no del poder sino de Dios. Yo quiero saber si aquí en Dallas hay alguien que tiene hambre de Dios, hambre de su presencia. Todo en esta vida cansa. En su país no le han dicho hasta la belleza cansa. Todo. Pero en su presencia hay plenitud. En su presencia estamos completos. En su presencia, aunque nada más hay un pedazo de taco vacío con aceite, hay gozo. Alguien tiene que gritar aleluya. Alguien tiene que gritar aleluya. Si Dios camina conmigo, el diablo se espanta. Si Dios camina contigo, los brujos se mueven. Moisés, déjeme terminar unos minutos más. Moisés se había enamorado de Dios. Y le dice: si tú no vas con nosotros, si tú no vas conmigo, yo no quiero. La generación de hoy en su gran porcentaje no le importa si Dios está o estará en un lugar. Si yo quedo bien, todo esté bien. Y si yo
ofendiendo a otro, voy a crecer. No importa el daño que le haga. Hay una sed de éxito, hay una sed de prosperidad, hay una sed de crecimiento, hay una sed de exaltación al hombre, que han hecho que Dios se aparte de ellos. Y como Saúl, tienen el reino pero no tienen a Dios. Pero Dios levanta una generación hoy aquí que no viene por los views, que ni siquiera viene por los milagros, viene por el que hace los milagros, viene por Jesucristo, viene por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ayer yo hablaba con Ismael y hablaba con mi esposa y le hablaba un poco sobre la diferencia del poder de Dios y la presencia de Dios. Sigo paro. La diferencia que hay entre el poder de Dios y la presencia de Dios. El poder de Dios proviene de la presencia de Dios, pero la presencia no proviene del poder. Es el poder que proviene de la presencia. El poder de Dios es quien nos ayuda a cumplir el propósito de Dios en la tierra. No podemos ignorar la necesidad de tener poder de Dios, pero no podemos enamorarnos del poder, sino de la presencia. Sigo paro. Con el poder sanamos los enfermos. Con el poder de Dios echamos fuera los demonios. Con el poder de Dios resucitamos muertos. Con el poder de Dios sacudimos al diablo. Con el poder de Dios estremecemos la ciudad. Y Pablo caminaba en el poder de Dios, pero también caminaba en la presencia de Dios. Necesitamos poder para predicar el evangelio con efectividad, para que nuestras palabras estremezcan la ciudad. Necesitan ser demostradas por el poder de Dios. Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Él produce poder en nosotros, nos da el poder para que caminemos en una victoria continua. Pero el poder no nos transforma, el poder no nos cambia, los dones no nos cambian. Muchos de los enfermos que Él sanó gritaron: crucificadle. El poder no cambió a Israel. 40 años vieron sus obras y nunca cambiaron. Siempre eran rebeldes, y a la primera prueba decían que Dios no estaba, porque el poder no cambia, la presencia sí. Sigo paro. La presencia de Dios mismo presente. La presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios nos hace caminar en los frutos, nos hace vivir en el amor, en los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos poder, pero necesitamos más su presencia. Él dijo: apartado de mí, hacedores de maldad. Gente que en su nombre hacía milagros, pero no le conocían. Debe de haber ese balance, porque va a llegar un momento en que lo tendrá todo. Y cuando esté en la cima, ¿qué te va a mantener ahí ahora? Si ya todo lo que creíste lo tiene. ¿Sabes qué te mantiene ahí? ¿Qué te mantiene? Su amor por su presencia. Puedes tener poder,
y no tener la presencia. Pero es imposible tener la presencia y no tener poder. Por eso hoy hay montones de personas con cierto poder y con ciertos dones, pero la presencia no está con ellos. Son personas truqueras, no sé cómo le llaman los mexicanos, chuecas. Te hablan en un don profético, pero también te piden prestado y no te pagan. Tienen poder, pero no tienen presencia. El que tiene presencia teme. Teme quedar mal porque no quiere ofender al que anda con él. La condición más contundente para tener la presencia se llama la santidad. La presencia de Dios no puede habitar en templo sucio. No camina con gente truquera. La presencia de Dios camina con gente que teme, con gente que aborrece el pecado, con gente que quiere amar a Dios más que... Alguien tiene que alabar la gloria de Dios aquí hoy. Yo sé que algunos de ustedes vinieron creyendo por un milagro y bien por ustedes, pero si hoy se llevan solo el milagro, se van a enfermar de otra cosa. Pero si se llevan la presencia, ustedes mismos se pondrán las manos y se sanarán por el poder del Espíritu de Dios sobre ustedes. Alguien tiene que alabar a Dios. En este aniversario la presencia de Dios viene sobre alguien que la quiera, sobre alguien que la anhele. ¿Sabe qué dice? Voy a terminar. Cuando termino. ¿Sabe lo que dice el Salmo? ¿Cuál era la diferencia de Moisés al pueblo? Dice el Salmo 103:7. A Moisés dice, oiga cómo lo dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. A los hijos de Israel le dio pan, le dio codornices, le dio agua, le endulzó las aguas, le abrió el mar rojo, le puso fuego en el aire de noche y nube. Al pueblo le notificó, le manifestó sus obras, pero a Moisés le mostró su camino. Y mientras el pueblo estaba entretenido con un pedazo de maná comiendo, Moisés estaba hablando con el que da el maná. ¿A cuáles de los dos grupos tú quieres pertenecer? ¿A los que vienen por el maná o a los que vienen por el que produce el maná? Pero que esta noche alguien va a cambiar la opinión de Dios para su vida. Alguien va a traer a Dios. Sigo paro. Y Moisés le dice esto a Dios. Le dice esto a Dios: muéstrame tus caminos. Siéntese un minuto. El Salmo dice: a Moisés le mostró sus caminos, a Israel le manifestó sus obras. Un día terminé una noche de predicar. Eso fue en Cuauhtémoc, hace muchos años. Esa noche fue una noche inimaginable. Sanidades, liberaciones, milagros, montones de personas de silla de ruedas salían. Fue algo que cuando yo llegué a donde estaba hospedado, en un monte que me hospedaron allí, yo me pellizcaba y decía: ¿será verdad lo que yo vi? Fue tantas las maravillas. Y cuando llegué a mi habitación, yo esperaba sentirme en las nubes y comencé a sentirme en la tierra. Y comencé a sentir un vacío y una sequedad. Y dije: pero esto es contradictorio. Yo acabo de venir de tener una victoria con Dios en el estadio, ver miles de gente convertirse, miles de gente ser impactada. ¿Cómo me siento tan vacío? Y ese vacío me hizo arrodillarme y decirle: necesito de ti. Y le pregunté: Señor, ¿por qué me siento así? Y me digo: porque eso es lo que te va a doblegar siempre, para que entienda que los milagros no te sacian, las multitudes no te sacian, las ofrendas no te sacian. La fama tú vas a sentir sacio por un minuto, pero no te van a saciar. Quien te sacia es su presencia, porque en su presencia hay plenitud. Plenitud, todo está completo. Alguien puede alabar la gloria de Dios. Y Él está aquí para impartirte eso hoy.
A su nombre. A su nombre. Moisés dijo: muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Y voy a terminar. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tus caminos. Muéstrame tu camino. No tus caminos, corrijo, tu camino, uno, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Estamos hablando del hombre más usado de la antigüedad. El hombre que con una vara golpea el mar y el mar se abre. La Biblia dice que el mar se abrió de una forma, que fue que Dios sopló. Y cuando sopló, frizó las aguas. Eso está en Job. Job dice: a tu aliento y a tu soplo se frizan las aguas. Y Moisés dice que él sopló. Dios, cuando sopló, se convirtió en hielo el agua. Y por eso eran dos paredes de hielo convertido, frizado por el soplo de Dios. Y cuando Moisés cruza del otro lado, Dios le dice: extiende la vara. Y entonces Dios calienta el hielo y desaparece a los egipcios. Ese hombre vio a Dios sacar agua de la peña. Ese hombre vio pan caer del cielo. Ese hombre vio nube. Ese hombre caminó viendo una columna de fuego suspendida en el aire. Ese hombre vio el Sinaí temblar. Oyó a Dios audible que decía: yo, y temblaba todo. Pablo dice que ese día Moisés estaba temblando y espantado por el fuego que había en el Sinaí. Y a pesar de ver todo esto, Moisés cree que todavía hay más. Y le dice a Dios: muéstrame tus caminos, porque yo vi el fuego, pero tú no eres el fuego. Tú no eres el fuego. Yo vi relámpago, pero tú no eres un relámpago. Yo quiero conocerte a ti, no solo lo que tú manifiestas. Quiero conocer. Alábalo porque Él está aquí. Alábalo porque Él está aquí. Dios tiene sabiduría, pero la sabiduría no es Dios. Dios tiene poder, pero el poder no es Dios. Dios es Dios. Y Moisés dice: muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Ay. Mañana vamos a seguir en la mañana. Sigo paro. Tú solo conoces a Dios si Dios te muestra a Dios. Y Pablo dice que hay alguien, Dios, que te revela a Dios. Y Pablo dice en Corintios 2: porque el Espíritu que dio conoce lo profundo de Dios y me revela lo de Dios. Solo Dios puede revelarte dónde está Dios. Alguien alabe a Dios. Y el Espíritu Santo está aquí para mostrarnos. Alguien grita aleluya. Alguien grita aleluya. Moisés dijo: muéstrame tu camino para que yo te conozca. Y yo le digo: Moisés, miles de años después, alguien caminó en Jerusalén y dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre. Hay alguien que cree que Jesucristo es el camino al Padre. Alabe a Jesucristo, al que estuvo muerto y se levantó al tercer día. Alabe a Jesucristo, 100% Dios. Déjeme decirle algo más y terminamos, porque yo siento que hay gente que está a punto de conocer el camino. El camino que lo lleva a Dios, y Dios te lleva toda la victoria. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Sentarse allí y alabar a Dios. La vida eterna es conocerlo. Moisés dijo: muéstrame el camino para conocer la vida eterna. La vida eterna es una
Es una revelación continua. ¿Qué es conocer a Dios? Cuando Cristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En hebreo está diciendo que conocer es mantenerse continuamente recibiendo revelación de Dios, mantenerse continuamente sumergiéndose en su presencia. Alguien tiene que despertar. Oh, Cristo viene, hermano. Tiene que despertar. Dios quiere revelarse a su vida. Sigo paro. Escuche esto, siéntese y nos terminamos ya. Muéstrame tu camino. Pero imagínese, usted y yo no hemos alcanzado ni el 2% de lo que alcanzó Moisés. Estamos hablando del hombre que más gloria vio, que más poder vio, y ahora está parado diciéndole a Dios: yo sé que hay más, y ese más eres tú. Muéstrame tus caminos, tu camino, para que yo te conozca. ¿Sabe que mientras más te interesa por buscar a Dios, más te acerca al cielo y más te despega de la tierra? Llegan momentos. Yo tengo una cabaña que el Señor me regaló y la estoy reparando poquito a poquito allí. Pero es un lugar solitario, porque yo descubrí que en la soledad de los hombres encuentro la compañía de Dios. Y el que no se separa para estar a sola con Dios no lo va a conocer. Y yo sé que cada vez que yo voy allí y paso cierto tiempo, llega un momento en que yo no quiero ni volver, ni siquiera volver a mi propia iglesia. Siento que debería de irme por ahí mismo y elevarme. Esto no lo puedo explicar, tú tienes que vivirlo. Por eso es que después de estos días tú tienes que buscar a Dios noche, tarde y día, como hacía David. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Muéstrame tu camino para que yo te conozca. El Salmo dice 105: buscar a Jehová y su poder, pero dice buscar su rostro siempre. Alguien diga aleluya. Moisés le dice: muéstrame tus caminos. Este Moisés era un aprovechado. Comenzó a pedirle de todo a Dios, y todo lo que le pedía era: Dios, quiero más de Dios. Le dice primero: anda conmigo. Él dice: te lo concedo. Después le dice: muéstrame tu camino para que te conozca. Le dice: te lo concedo. Y después le dice: ¿te atreves a mostrarme tu gloria? Y Dios le dice: te lo voy a conceder en parte. ¿Alguien está aquí? Cuando Él le dice: muéstrame tu gloria, en el hebreo dice: hazme ver tu gloria. Y Él le dice: yo pasaré todo mi bien delante de ti, te pondré en una peña, pero hombre no puede verme, no puede ver mi rostro y quedar vivo. Solamente te voy a mostrar un poco de mi espalda. Y cuando pasó la gloria de Dios, Moisés solo vio de lejos la espalda de Dios. Oh, Dios tiene espalda. Gloria. Alábalo porque Él está vivo. Alábalo porque Él está vivo. ¿Quién? Milagro no es gloria. Sanidad no es gloria, es poder. Es poder. Moisés no le dijo: muéstrame más de tu gloria. Él dijo: no, muéstrame tu gloria. O sea que todo lo que él vio, el mar rojo, las plagas, los milagros, no era la gloria, era el poder.
Y Él dice: quiero ver tu gloria, porque en tu gloria soy transformado. Y en su luz veremos su luz y seremos transformados. Y cuando le veamos, seremos tal como Él es. Yo quiero terminar diciéndole: ¿quién puede ver la gloria de Dios? ¿A quién califica la Biblia para Dios mostrarle un poco de su gloria? Job dice, para que tengan una idea de lo grande que Dios es, tan grande que no se puede medir con la distancia. Está tan lejos que es inalcanzable, y está tan cerca que es más cercano que tu respirar. Es tan grande que no cabe, y es tan grande que cabe. No. Agarró la tierra y la suspendió y la sostiene sin la nada. La Biblia dice que Él usa alaba a los que vive. Dice que Él usa las nubes como carruaje y los vientos como mensajero y el fuego como ministro. Y Job dice: apenas conocemos un susurro, alaba a los que vive. Y con una pequeña gota que Dios derramó de su conocimiento, hemos hecho aviones, barcos, todo lo que se ha hecho. Y solo es una gota de Dios. Alguien tiene que entender que el Dios que le sirve es más grande que todo lo que oye, lo que ve. Dios es grande. Y fueron salvos los que conocieron tu nombre. El conocimiento revelado del Espíritu de Dios me dimensiona. Tu fe se hará más fuerte mientras más conozca a Dios. Mientras más sabe quién es Él, menos va a dudar de lo que Él dice. Gloria a Dios. Por eso yo creo que en esta noche, si Él lo ha determinado según su palabra, no solo puede enderezar una pierna, puede crear entera. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo creo que el diagnóstico del doctor no se equivocó, pero Dios lo puede arreglar. Alaba lo que vive. Yo creo que ese poder está aquí para hacer milagros, sanidad y liberación. Y esos insomnios se tienen que ir, y esos demonios se tienen que ir, y ese poder brujo se tiene que romper. Nuestro Dios no tiene competencia. Nuestro Dios no tiene rival. Satanás no es enemigo de Dios, no es rival para